Bueno, pues muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, ¿verdad? El concepto bíblico de la persona. Vamos a meternos un poquito más a la Biblia y para eso pues tenemos por aquí al profesor José Alberto Alfaro, que ya está listo para compartir la clase con nosotros. Ya en algunas ocasiones ha estado también con ustedes. Ya no, ya no lo presento con todo el currículum, ¿verdad? Pero aquí, bienvenido, doctor Alfaro, estamos listos para escuchar la clase. Sí, gracias. Buenas noches. ¿Se escucha bien, Arturo? Ahí lo escuchamos bien. Perfecto. Pues muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta dinámica, esta nueva asignatura, ¿verdad? Dentro de lo que es la licenciatura. Y bueno, es uno de los elementos que en lo particular me llama mucho la atención poderlo compartir, porque bueno, dentro de mi formación vimos muchos elementos que hoy, comparados precisamente, como bien lo dijo el doctor Arturo, en la escritura, pues nos viene a dar mucha respuesta. Pero qué importante es poder tener la posibilidad de conocerle para poderlo nosotros manejar y sobre todo dominar en el momento de estar dando pues esa particularidad de enseñanza o consejería. Vamos a estar viendo el concepto bíblico de la persona. Voy a hacer una remembranza pequeña antes de entrar de lleno a lo que pudieron ya tener en sus escritos, en la información que se les mandó de manera, descriptiva. Pero antes de esto, pues quiero decirles algo de lo que nos va pasando. Ese concepto bíblico de la persona, nos estamos hablando que la gran diferencia entre lo que habla, la Biblia habla del corazón muchas veces, pero también habla de una renovación de la mente y del espíritu de vuestra mente. Y que en esa relación, ¿verdad?, de persona, de cómo un varón entiende las cosas y cómo una mujer comprende las cosas. Y en esa correlación, precisamente, lo que nosotros vamos a estar tratando de analizar y describir toda esta situación. Nos han dicho, ¿verdad?, también, en esa búsqueda, siempre vamos a tener esos dos elementos, el famoso angelito y el diablo por un lado, escuchándonos, hablándonos, diciéndonos. Y la idea es a quién le voy a hacer caso. Y la influencia, recuerden, en esa entidad conocida como esa maldad, como ese ser que distorsiona todas las cosas, no tiene poder sobre nosotros, pero sí tiene la capacidad de influir. Y ahí es donde está nuestro razonamiento, cómo cerramos o cómo nosotros permitimos que esa influencia comience a tener el efecto en nosotros, que se vuelve un pensamiento y lo hemos estado viendo de ese pensamiento, cómo se va dando, cómo se va trastocando. Entonces, veíamos nosotros, y ya lo han estado ustedes de alguna manera estudiando, viene el aspecto, les decíamos, la situación del ser humano, vienen aspectos biológicos por la genética, ¿verdad? Biológicos, fisiológicos, también vienen los psicológicos, pero también viene algo bien importante que nosotros vemos, el ADN espiritual. Y en ese momento de la concepción, ahí van esos elementos que van a darnos precisamente el concepto bíblico de la persona. Podemos ver, como decimos, cómo nace un niño y podemos ver pues su ternura, su gracia, su sonrisa y todo, pero luego también vemos que parece que son, ahora sí que el monstruito de demonio de Tasmania, andan para aquí, para acá y todo, ¿verdad? Y andamos viendo, y esas cargas o herencias no las percibimos como tal, simplemente decimos es un niño demasiado inquieto o es un niño muy hiperactivo o quizás ahora con tanto este elemento que ha sucedido, pues a todos nos ponen que tenemos déficit de atención o hiperactividad. Así nos han concluido, así nos lo han dicho. Entonces, en esta medida de las cosas que nosotros vamos viendo, ya también hemos platicado y le hemos dicho, ¿verdad? Nuestra esencia cuando nacemos, pues traemos esa herencia, ¿verdad? 7 personas por el lado de papá, 7 personas por el lado de mamá, hasta esa tercera generación, en donde yo soy la cuarta generación. Los bisabuelos, los abuelos, nuestros padres y ahora nosotros. Y entramos dentro de esta categorización, es decir, muchos de nosotros nos vamos a estar viendo, decíamos, en qué tipo de generaciones vemos. Decíamos acá que los que nos conocen como los baby boomers somos una generación de hierro, una generación de ébano, fuertes, sólidos, directos y siempre hacia adelante. En cambio, de aquí para acá les dicen la generación de cristal, se rompen con cualquier cosa, no tienen paciencia, no se aventuran, tienen muchos miedos, muchas inseguridades. Es más, todavía para decidir qué estudiar, se quieren tomar un año sabático para decidir a ver qué
van a hacer o qué van a estudiar. Y bueno, pues hoy estamos viendo que hasta esas inseguridades no las pueden definir bien. Entonces, bajo esa pequeña historia que decíamos es breve porque ya lo hemos visto y ustedes han tenido parte de esta enseñanza, decimos, ahora yo lo que te quiero enseñar, ese concepto bíblico de la persona, cómo nosotros lo racionalizamos, cómo nosotros lo interpretamos, cómo lo decodificamos, pero lo más importante es cómo lo vivimos, ¿sí? Tenemos una idea de que nuestro cerebro tiene como 3 escalones, 3 pisos o 3 formas de interpretarlo. El concepto bíblico de la persona es aquella, y lo vamos a ver, los distintos enfoques que pueda tener. Vamos a decir, un instinto de supervivencia y está programado genéticamente. Hay personas, ideas, y fíjense muy bien lo que les voy a compartir sin una crítica, simplemente como ver, hay algunas ideas o doctrinas que la persona, por ejemplo, no puede hacerse una transfusión de sangre porque para ella es pecado y no lo va a hacer. Así prefiere mejor morirse porque esa es la voluntad de Dios. Y entonces, ¿por qué está diseñando lo que hoy tenemos, verdad? Es como negar muchas de las cosas que tenemos. Otros tenemos el cerebro reptil el cerebro emocional muy activo. Y pareciera ser que sí te digo lo siguiente, sí, te perdono, pero no se me olvida. Y cada vez que lo recuerdo, ahí estoy otra vez viviendo la experiencia en este sentido. Entonces tenemos ese cerebro que sigue sintiendo, cada vez lo platico y a veces nada más nos quedamos con aquel anhelo de, sí, ya fue hace mucho tiempo, pero ya lo perdoné. Sin embargo, todavía sigue operando, todavía sigue haciéndotele. El verdadero y auténtico perdón, escúchenlo muy bien, ese concepto bíblico de persona, es cuando tú no olvidas, pero lo puedes platicar sin que te produzca en lo que a ti te había hecho daño. Por eso hablamos de un testimonio, por eso hablamos de una verdad, porque yo ya lo viví, yo la superé y ya no tiene ese pensamiento, esa situación, esa imagen que había dado, esa expectativa que había generado, ya no tiene efecto sobre mi fisiología, no me altera, lo puedo platicar, lo puedo establecer. Y precisamente esa es la capacidad de raciocinio que nos da en la vida. El único ser vivo que tiene esa capacidad somos tú y yo, los seres humanos. Eso es la parte de la razón, la que piensa, la que hace un aprendizaje consciente. Platicaba hoy en la tarde, y no es una casualidad, con un profeta, y le decía, mira, por este lado, y creo que ya a algunos de ustedes les dije algo, ¿verdad? Pues el que anda de buenas no puede andar de malas. Entonces, cuando tú estás bien en las cosas, pues no puedes estar pensando en otra situación. Por eso, cuando dice la razón piensa, la razón es la que te va a permitir tomar conciencia. La conciencia es parte o forma parte de la tríada que tiene el espíritu y esta te va a tener una comunión con Dios y por lo tanto vas a hacer las cosas conforme a su palabra. Así de práctico y sencillo lo podemos ver. Sin embargo, ¿qué es lo que nos sucede y lo que nos acontece? Y esto tiene que ver con nuestros procesos naturales de aprendizaje. Vamos a verlo. Ese proceso, así el cerebro que se va a dar, a ver si puedo decodificar mis simbolitos que ahí les puse por un lado, porque luego a veces no se entienden, pero no quiero llenarlo de muchos lados. Nos queda, así como lo están viendo, del lado izquierdo está el color azul y el verde, y del lado derecho el amarillo y el rojo, ¿está correcto? ¿Así lo están viendo también ustedes? ¿Sí? ¿No lo están No, viendo? no se ve ninguna imagen. Ah, pues que no la estoy pasando. Ahí voy. Arturo, ¿por qué no me dices? Ya quedó ahora sí. Yo lo escuché Ya. muy emocionado, dije, nos va a hacer una intro sin imágenes. Perdón. Vamos a volver a intentar el regreso automático de esto. Estamos aquí, perdón. Yo me animé, me fui ahora sí. También, como dicen para mi rancho, agarré un monte. Pero bueno, regresamos tantito, les sirve el repaso. Concepto bíblico de la persona. Les decíamos que teníamos esos dos elementos, ¿verdad? Hoy por hoy, ¿por qué el corazón? Le decía yo, se habla mucho en la Biblia. Hay grandes estudiosos ahora de las neurociencias, de la parte biomédica, nos dicen o lo establecen como el cuarto cerebro, el corazón. Es un cerebro que tiene una gran cantidad, ¿verdad? Más de 60,000 células llamadas neuronas que las hacen percibir, sentir y estandar.
Hoy también está un concepto de la biodescodificación o la bioenergética que permite que cuando tú haces las cosas con amor, con compasión, pues eso está traduciéndose en ese esquema que te va dando a ti la fortaleza a la vida. Entonces el corazón se vuelve como en el cuarto cerebro. Sin embargo, la gran diferencia que tenemos y operamos entre el cerebro de la mujer y un cerebro del hombre, entre el corazón de la mujer y el corazón del hombre, pues va a haber distanciamientos, por eso somos complementarios. El detalle está que no lo entendemos y nos andamos peleando en igualdades. Entonces, ahí vamos a tener que estar viendo eso. Y decía que en esa gran diferencia es cómo interpretamos. Por ejemplo, la Biblia nos lo dice muy claramente. ¿A quién le habló la serpiente? ¿A la mujer o al hombre? A ¿Verdad? la mujer. Exactamente. Entonces, esto no se lo tomen a personal, ¿eh? No, no se lo tomen. Pero les gusta mucho andar, ¿verdad? En comentarios. Ese es el detalle. Entonces, como la serpiente supo o conocía cuál era nuestra condición, pues no le dijo al varón. La pregunta sería, ¿por qué no le diría al varón? ¿Por qué le dijo a la mujer? Porque, bueno, en ese sentido, no es que sea como que mal intencionado, sino que la mujer es más perceptiva. A ver si me explico, es más receptiva. Si le hubiera dicho el hombre, a lo mejor ni encuentra ni siquiera lo escucha, vaya. En cambio, la mujer es muy receptiva y entonces en ese modelo precisamente estamos hablando de que ahora tenemos las dos vocecitas. Habrá cosas que nosotros, qué es lo que estamos decidiendo y qué es lo que estamos haciendo y a quién estamos escuchando, y esta diferencia pues nos va a marcar precisamente lo que viene. Decía yo, desde el momento de mi concepción, o sea, tu concepción y la mía, tiene una herencia, una carga, que tenemos una carga fisiológica, una carga psicológica, pero también el ADN espiritual. Y en esa búsqueda es cómo fuimos concebidos y qué experiencias nos fueron marcando a través de la historia de nuestras líneas genéticas de la tercera y cuarta generación, que son desde mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, y aparezco yo. Aquí está el bebé, que serías tú en esa representación, de acuerdo al año que pudimos nacer, decía yo, ¿verdad? De los baby boomers, que son más de 60 años, estamos hablando, hasta llegar ahorita a los jovencitos que no rebasan los 23 años. Entonces, en esa diferenciación, los primeros dan gran bloques, estamos hablando de personas más resilientes, más incisivas en buscar proyectos, en hacer algo, y estos no, son cosas que son prácticas. Mételo al microondas, quiero hacer un proyecto y que ya me esté dando millones, y lo pueden hacer, sí, pero el detalle está que también igual, hoy ganan mucho, mañana pierden todo y pasan a transiciones muy difíciles en su momento de evaluar las decisiones que hicieron en un momento determinado de su vida. Entonces explicaba que tenemos los tres grandes cerebros. Lo que sí ya se determinó, faltaría el cuarto cerebro, que estoy hablándote del corazón. Estos cerebros tienen el instinto de supervivencia, y mencionaba, algunos pensamos es, no, Dios me va a sanar, no voy a tomar ningún medicamento, no voy al doctor, no voy a más nada. Y ahí es, en ese instinto. En la parte emocional, ¿verdad? La parte emocional es donde, por ejemplo, ya me voy de esta iglesia porque ya no me saludan, ya no me dicen nada, ya no me tomaron en cuenta. La vez pasada yo anduve haciendo todo y ahora el nuevo llegó y sí le pusieron toda la atención y a mí ni siquiera esto. Y total, siempre está en me dijeron, me hicieron, me pusieron, me dieron, con un cuadro comparativo. Y finalmente, la parte de la razón, del ser que piensa, el que tiene el aprendizaje consciente, el que toma conciencia de esa realidad, por ejemplo, en lo que tú y yo estamos haciendo y estamos realizando y estamos viviendo. Y aquí sí entrábamos. Le decía entonces, ahora sí lo pueden estar viendo. Decía, del lado izquierdo se ve el color azul y el verde. Del lado derecho van a ver el lado amarillo y rojo. Fíjense bien las expresiones de cómo operan los tres cerebros. El cerebro que piensa, el cerebro que siente y el cerebro que actúa. ¿Cómo están? ¿En qué línea van dando de prioridad o de rango? Tenemos entonces el cerebro, ojo, percibe simultáneamente. Todos lo tenemos, estos cuadrantes todos lo tenemos, pero preferencialmente por nuestra herencia y por nuestros procesos de aprendizaje dentro del desarrollo que hemos tenido como seres humanos, tengo una inclinación preferencial hacia uno de estos cuatro connotaciones del cerebro. Ahora bien, ¿cómo lo tenemos nosotros? ¿Cómo interactúan? La zona, a ver, voy a poner el ejercicio. Pastora Leticia, a ver, abra su micrófono.
Qué bendición. Buenas noches, apóstol. Sí, No soy gracias. pastora. Pero ya le dije, Qué entonces. bendición. Yo recibo esa promesa de parte de Dios. Así es, para eso se está preparando, no crea que está de oquis. Amén. Amén. ¿Cuáles de los 4 colores le llama más la atención? ¿Cuál escogería usted ahorita? El verde. Ya con eso ya le iba a decir, ni me diga, el verde. Ahorita le explico, ya era todo, ya nada más escuche para que vean. Después ahorita Gracias, ustedes se pastor. ubican. Ahorita les voy a decir por qué el verde. El azul es muy decisivo. Antes de tomar una decisión va a pensar, si alguien tomó el color azul o estaba pensando en el color azul, es de los que dice, ¿para qué es este ejercicio? ¿En qué está sustentado? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Quién lo hizo? O sea, está cuestionando. Las preguntas de la zona azul está cuestionando siempre. Siempre está en esa cuestión. Y búsquenlo, quién era una persona de esta naturaleza. ¿Sí? Después lo entendió, pero Moisés todo le preguntaba, a ver, espérame tantito, déjame ir a preguntarle allá, ahí voy. Oye, me están diciendo que está, ahí vengo. Y tenía todos también, ¿verdad? O sea, cuestionamos, no es malo, quiero que nos quitemos ese esquema de que el azul es mejor, que el rojo es mejor, que el amarillo, no, todos tienen una connotación, pero sí bien interesante para poderte entender tú y después para poder entender a la persona que yo voy a estar guiando en este proceso. La zona azul piensa, actúa y siente, ese es su proceso. La zona verde actúa, luego piensa, hasta el último siente. No es bueno ni es malo. Por ejemplo, no la conozco, Leticia, del todo, ¿verdad? A través nada más de lo que nos vemos y en el chat, los saludos o mensajes, pero ¿qué le quiero decir con esto? Que usted es muy detallista, piensa en muchas cosas, trata de ordenar todo, muy sistematizado, muy organizado, pero se anda aquí, anda allá, y anda allá, y anda allá. Para el rancho le decimos el chile de todos los moles. O sea, andan muchas actividades, en muchas cosas, que a veces el tiempo no le puede alcanzar para lograrlo y va aplazando las cosas. Cualquier parecido, no sé si el espíritu le está hablando en esta hora y le está revelando cosas para que podamos redirigir los procesos. Y le repito, no es bueno, no es malo, es darnos cuenta. Esto tiene que ver, por ejemplo, le decía, el color azul tiene que ver con la parte flemática y en mi particularidad y revelación yo le he puesto comparado con las 4 figuras o los 4 elementos que están en los evangelios, con el león. El león es así, directo, es frío, es calculador, es sistemático, ¿sí me explico? Analítico. Un verde tiene que ver, ¿sí?, con el melancólico, y esto está comparado con el elemento que está ahí, que es el buey. Es decir, ¿qué significa el buey? La carga, el ir, trabajo, 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 dale, 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 duro, 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 para que se viera eso. Insisto, mero parecido. Color azul, digo, el color amarillo, sí, tiene que ver con la parte creativa. Actúa, siente y hasta el último piensa. A veces nos preguntan, ¿y cómo lo hiciste? No sé, querían esto y yo lo traje. Se me ocurrió, me inspiré en algo. Esa es la zona creativa de nosotros. Y esta va a estar influenciado con el colérico, la zona colérica, y que tiene que ver con el águila. Tiene visión, amplitud. De pronto algo ve un pasador y se le ocurre que puede ser un gancho, una llave, ve esto, un clip, o puede hacer muchas cosas con él. Eso es así, tener una visión grande que no se cierra ante esas circunstancias. Y después tenemos la parte donde dice, el rojo es el que siente, actúa y piensa. ¿Sabes que se activa mucho en las personas que están muy, 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 pero muy alejadas de Dios? ¿Por qué? Porque todos lo sienten. Si les hablas bonito, se sienten. Si les hablas fuerte, qué duro eres. Si los abrazas, qué padre. Si no les abrazas, ya no se quiere acercar. Y así está, todo el tiempo en emociones, en emociones, en emociones. ¿Qué es el rojo? Es sanguíneo. Opera por lo que decíamos, instintos y emociones, lo que dice ahorita el cerebro, y por lo tanto está representado por el hombre. Esta es la esencia, por eso hablábamos ahorita del concepto bíblico de persona, es el hombre. Y el hombre, ¿por qué? Actúa por lo que siente, no por lo que piensa. La persona sabe de la Biblia, pero no la siente, no la piensa. Ese es uno de los grandes problemas y retos que tenemos ahorita en este mundo de lo que estamos nosotros viviendo. Y entonces, ahora sí,
entramos al concepto bíblico de la persona, de acuerdo al documento, decíamos, del análisis que tenemos ahí, y primero tenemos ese concepto. ¿Es tripartito? ¿Es dual? ¿O es monismo? Y ahí vienen los conceptos, ¿verdad? Porque mucho tiempo la gente, hasta en la actualidad, ha creído o tiene el concepto de que alma y espíritu es la misma especie o situación, cuando sabemos que no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahí empieza nuestro primer factor. Los entran igual y nomás lo hacen dualismo. Y la idea es que lo vamos a ver que en Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser que es espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy por hoy vemos, y lo digo con mucho respeto, a veces vemos pastores que yo les digo, para romper ese esquema, dice la ciencia que el cuerpo está compuesto por 3/4 partes de agua. Y entonces no estamos gordos, le digo, estamos inundados, esa es la diferencia. Se rompió la presa y ¡puf!, nos llenamos. Entonces tenemos que cuidar el cuerpo en nuestros pensamientos, la manera de hablar. Dios lo dice muy claramente. Esa maledicencia debe desaparecer de nuestra boca. No podemos estar señalando, criticando, enjuiciando, porque lo mismo que estamos haciendo va a regresar, dice. Es lo que estamos construyendo, va a regresar, porque son las expectativas que decimos. La Biblia nos lo dice muy claro, bendícelo. A los que te maldicen, bendícelos. A los que hablen mal de ti, bendícelos. A los que se han levantado contra ti, bendícelos, porque cuando tú bendices, activas lo que te desea tu corazón, llega la bondad, amas, por lo tanto, andas de buenas. Pero si te ganchas con algo, si tú estás ahí, te cautiva y el proceso no te deja, esa vocecita que te decía te va a estar dando lata ahí. Hubiera hecho, no lo hubiera dicho, me hubiera aguantado, me hubiera esperado, es que no fue, actué mal, le voy a pedir perdón, no, pero no se lo merece, y ahí le das vueltas a todo este elemento. Entonces vemos ahora que la parte del monismo también tiene, dice, como que dos premisas o dos aristas. La parte espiritual donde dice toda la esencia del ser, todo ese concepto es nada más que ese espiritual y no más nada. Y el otro es la parte material, ¿verdad? Que decíamos es nuestra mente, es la parte donde está o radica lo que es el cuerpo y todas nuestras situaciones mentales que nosotros estamos viviendo. O sea, son las dos partes tangibles. Decíamos nosotros, son malas irnos a los extremos. ¿Cuál es el equilibrio contundente en lo que nosotros tenemos que ver? Y eso es precisamente lo que en esta noche vamos a tratar de ir viendo y darte algunas características de ese comportamiento. Entonces, esta triada de cuerpo, alma y espíritu, lo vamos a ir viendo como quiera desglosado. Veamos, ¿dónde se da el concepto que está escrito en Deuteronomio, en Isaías, en varios de los libros del Antiguo Testamento? Hablaba acerca del pecado de la desobediencia y la rebelión, ¿no? Entonces también nos habla las causas donde se va reflejando. Y fíjense algo bien interesante, cuando hablamos pecado que significa la separación o la ausencia de Dios presente en nuestra vida. Ese es el pecado. El pecado no es la acción, ese ya es el elemento de la acción. Y vamos a ver cómo está. Entonces, pecado concebido como la separación, el distanciamiento, la lejanía o la simple situación de no tener a Dios en nuestras vidas, es lo que va a impactar nuestra vida. Es lo que va a tener un efecto directo sobre nuestra calidad de vida. Cuando el proceso de este mismo pecado se da por alguna situación en el alma, te va a producir dolor. O sea, si engañaste a alguien, ahí lo traes el dolor, aunque ya les he pedido perdón porque no lo libero, y lo que tenemos que hacer, por eso hablamos de una sanidad. Tienes que ser restaurado para que ese dolor, sí, que no, aquí ya les expliqué en algunos otros de los talleres que dábamos o clases, el cerebro tiene una zona que registra el dolor, pero el cerebro no distingue si es dolor físico, si es dolor emocional o si es dolor nada más pensado. Para él va a ser lo mismo. La misma zona y la misma actividad de cerebral se va a activar. Por lo tanto, requerimos este elemento que se llama sanidad. Y en la parte del cuerpo, que es donde se refleja o que es tangible, cuando tengo escoriaciones, cuando tengo alguna herida, cuando se da este concepto de enfermedad, pues también nos habla de que debemos de entrar a una santidad. Y entrar a una santidad precisamente el ser obedientes y estar sujetos a lo que la palabra de Dios nos va diciendo. Vamos entendiendo el concepto bíblico de la persona, se va a ver en esas tres entidades. Ahora,
no nos vayamos a los extremos. Voy a ponerte el ejemplo, que yo lo he dicho. A mí me pasa un evento de salud y la parte extrema de la iglesia se va a ir con que, pastor, ¿qué andaba haciendo? O póngase a cuentas con Dios porque le está pasando y todo. Y por el otro lado, las otras personas, ¿verdad? Que se van a ir a la otra situación. No, Dios lo está probando, Dios le metió un proceso de, a ver, espérame, Dios prueba el corazón, no las enfermedades. Prueba el corazón. ¿Sí me explico cómo a veces nos confundimos? Por eso es importante ver que cuando hay algo es Dios, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me está preparando? Por eso dice que lo más importante en ese concepto bíblico de la persona, lo que tenemos que hacer es tú y yo, la relación que hacemos, la comunión que tenemos y sobre todo la sujeción y obediencia que hacemos a lo que Dios nos está mostrando. Dios te puede decir algo y tú todavía quieres decirle, pero no, se me hace que no, mejor así no me gusta, y ahí es donde no permitimos que se dé este proceso. Entonces, bajo este esquema, esta directriz, ¿qué es lo que pasa en esta esencia? Si ya vimos que en Primera de Tesalonicenses nos dice que ahí está. Entonces, el espíritu, que tiene que ver con la conciencia, la comunión y la intuición, voy acá, el espíritu, que es la conciencia de Dios y está referido a Dios. ¿Qué representa? Háganse esta pregunta, mis amados. ¿Qué representa o quién es Dios para ti? No me la contestes, es ahí. Ten conciencia, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué representa Dios cuando tú dices gracias Dios? ¿A quién se lo estás dirigiendo? ¿Cómo tú lo percibes ese Dios al cual tú te diriges y confías? Por eso dices referido a un Dios. La Biblia nos dice que tenemos un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Es el único ser. Ahí tienes una respuesta, el por qué no le pedimos y no confiamos nosotros cuando me han hecho esa pregunta, si no tenemos confianza en pedirle a algún ángel o a las vírgenes o a todos los que ponen. Y digo vírgenes porque pues han hecho, en Turquía tienen unos, en otra parte tienen otra y pareciera ser que todos son las mismas. Pero decíamos, esas tres cosas, ninguno de esos seres lo tiene. La omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia solamente Dios y su figura que se trasciende en el Hijo y en el Espíritu Santo, en esas tres entidades. Ningún otro ser, por eso la Biblia es muy clara, no hay ningún nombre sobre todo nombre y no hay ningún camino para encontrar la luz y la verdad que solamente Cristo, porque es el único que puede estar. El enemigo, ¿no sabías tú que no tiene eso? Por eso ahí hablamos de legiones, hablamos de potestades, hablamos de muchas cosas, porque él no puede tener esa situación. Él no puede tener esa de estar en todas las partes al mismo tiempo. Por eso tienen que hacer sus eventos, como ahora lo hacen el 31 de octubre, ¿verdad? Se juntan en un lugar para hacer ese tipo de cosas, pero no tienen ese alcance de lo que nosotros podemos hacer. El alma es la conciencia propia, es decir, todos sabemos, no sé si ya hicieron el ejercicio, pero lo van a hacer el día que entren a una de esas materias que también comparte el doctor Arturo, donde dices, ¿quién eres tú? Y reconocemos en nosotros las posibilidades, las habilidades, pero también sabes algo, hay cosas que quizás a nadie se las has dicho y que tú sabes que existen y están ahí. Por vergüenza, porque se te olvidaron, porque las quieres, no sé, pero hay cosas, yo también te lo comparto, todos tenemos ciertas situaciones que a veces ni los misma familia cercana, el esposo, esposa o hijo, lo conoce o lo sabe de ti. Y esto no quiere decir que te hables, sino que lo reconozcas, para que Dios pueda administrar tu vida y pueda sacarte. Por eso habla de una conciencia. Tú sabes bien cuando haces algo bueno, cuando haces algo malo. Eso es lo que nosotros necesitamos estar entendiendo en esa situación, lo que vamos a estar realizando. Y después habla del cuerpo, conciencia del mundo, y nos habla exactamente, ¿verdad?, que está referido al medio ambiente, las cosas donde nosotros estamos y hacemos todo lo que estamos viviendo o todo lo que estamos realizando, ¿no? Yo les digo a la gente que está aquí, y lo digo con mucho respeto, por ejemplo, tenemos a lo mejor por conectividad, por eso le digo, puede ser por conectividad. Yo sé que hay algunas conexiones que no permiten el tener el audio y video al mismo tiempo y todo, pero vean ustedes solamente de los de 2, 4, 5, 8, 11, 12, de los que estamos conectados, ¿cuántos tienen la cámara prendida? Y los demás, pues andamos como que sí te estoy escuchando, dale, pero yo tengo que estar haciendo la cena, tengo que estar. Entonces, cuando no hay se centra, no hay la atención de vida, haz de cuenta, como decía mi abuelita, entra por aquí y sale por acá. Por eso no hay veces conciencia de las cosas que estamos haciendo.
Entonces, sí, estar metidos, estar haciendo, digo, yo agradezco y veo varios anotaciones, o sea, el detalle no es lo que hagas, es qué sí retienes, cuál es tu estilo de procesar todo lo que Dios nos muestra o revela para que tú te puedas quedar con él y luego cómo transicionas tú con esa información. El libro de Romanos 8:10 nos dice en las tres entidades, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu, dice, vive a causa de la justicia. Esto es una revelación muy, muy interesante, el poderlo estar viendo. ¿Cuál es ese concepto bíblico de la persona? Que lo tenemos que tener muy claro. Por eso Pablo decía que era una lucha constante. Dice, ¿por qué mis miembros hacen las cosas que no quiero hacer y las que no quiero hacer son las que hago? Y entonces cuando reconozco esto, doy validez a que la ley de Dios nos está diciendo entonces cómo dominar y cómo apartarnos precisamente, y solamente es llegar a los pies de Cristo, el ser obedientes y ponernos a que se haga en él la voluntad. Y va a ser como lo dice, día con día, pero él también da una promesa del día con día, que él nos renueva y que él nos da llevando de gloria en gloria y que él nos va a dar la victoria que en cada momento, en cada circunstancia, y esa es la confianza que tenemos, por lo tanto, eso es lo que profesamos y esto es lo que hacemos. En el libro de Juan 4:24 nos habla que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjense bien, en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros traducimos estas versiones o lo estamos analizando, ¿quién es la verdad? ¿Quién era el verbo y en lugar del verbo y todo lo que vemos? Era, entonces cuando dices tú, hablas en tu espíritu, pregonas, decretas, hablas de Jesús, precisamente reconociéndolo todo. Y entonces, ¿cómo lo adoro? Cuando yo todo lo que hago, soy un testimonio vivo. Voy al trabajo, soy puntual, soy limpio, soy ordenado, tengo buena presencia, me conduzco con cosas buenas, soy limpio, toda una serie de elementos que lo sabemos, pero a veces se nos olvida. Hay orden en todo lo que tenemos, en todo lo que estamos haciendo. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Te das cuenta que entonces, cuando tú comienzas a operar bajo esa dirección de ese concepto bíblico de la persona, ya no eres tú, sino lo que mora en ti. ¿Qué mora en ti? Somos templo del Espíritu. Y entonces el Espíritu te mueve a hacer las cosas y ya no confiamos en nuestra carne, ya no confiamos en estos elementos. Escucho a veces gente que decimos, es que necesito comida porque voy a trabajar mucho en esta tarde, voy a tener un servicio muy grande o voy a tener una campaña. Pero si Dios nos ha dicho que no dependemos de eso, ¿y por qué a veces terminamos demasiado cansados? Sí, el cuerpo se trabaja, pero cuando tú lo haces con esa pasión, con esa certeza, con esa entrega, es un deleite. Te olvidas, la comida pasa a un segundo término y no la requieres. Pero luego algunos también decodificamos, bueno, como no comí y no almorcé, ahorita en la cena me desquito. Y después traigo problemas, me dio agruras, esto, o me vomito y luego, no, pues es que por andar echando demonios eso te pasa. Te hizo mal algo, te contagiaste y comenzamos a darle un revuelta a todas las cosas que nosotros estamos viviendo o teniendo. El concepto de espíritu, que en hebreo es ruach, en griego neuma, por eso cuando nosotros hablamos, ¿verdad? El neuma, que es el soplo, que es el espíritu de Dios, que fue injertado en nosotros, lo podemos ver en distintos versículos o pasajes. En Génesis 35:18, el Salmo 31:5, Lucas 23:43, en el 46 también, el libro de Hechos 7:59, en Filipenses 1:23-24, en segunda de Corintios 5:8, en Hebreos 12:23, Apocalipsis 6:9 y 24. En cada uno de ellos vamos a ver esa representación de todo lo que tú y yo estamos viviendo, estamos teniendo y estamos haciendo. Entonces, encontrar la esencia de este concepto bíblico de la persona, ¿a dónde nos va a llevar? Bueno, aquí viene dentro de lo que estamos revisando, la primer paso es la diferencia. Dice, ¿es el hombre un ser natural con una experiencia espiritual o un ser espiritual con una experiencia humana? A ver, hago una pequeña pausa. ¿Qué seríamos? ¿Qué piensan? A ver, Blanca. Préndele a tu micrófono, Blanca. Perdón.
Sí, perdón. Somos un ser espiritual con una experiencia humana. ¿Ok? ¿Alguien más? Mateo. Sí, ni modo, te tenía que preguntar, como no te me ibas a escapar, acuérdate. Sí, gracias. Yo creo a un ser espiritual en experiencia humana. Muy bien, muy Ujú. bien, muy bien. Ahí vamos. Entonces, nos queda claro, ¿verdad? Que el ser humano es natural con una experiencia espiritual o un ser espiritual con una experiencia humana. Y vamos a verlo desde esos dos factores, de la parte cristiana, la parte humanista, lo que nosotros estamos viendo, este concepto bíblico, para poder llegar a una conclusión. ¿Qué vamos a tener? Que primero, dice aquí la imagen, ¿verdad? Es ser un experto en reconocer y identificar esos elementos que estamos viviendo, ¿verdad? Dice, es el reconocer e identificar, el remover y establecer esas situaciones que nosotros tenemos muy claras. Si ya concluí desde mi manera racional que soy un ser espiritual teniendo una experiencia humana, ¿cómo debiese ser mi comportamiento? ¿Cómo debiese ser mi conducta? Vaya, ¿cómo debiese ser mi persona? Este es el concepto bíblico que yo voy a comenzar a establecer conmigo mismo. ¿Cómo voy a vivir lo que yo creo que estoy diciendo y estoy haciendo? Entonces en el libro de Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando tú ya reconoces que ya no eres tú, sino la obra de Dios en ti a través del Espíritu, donde tú ya dices, hágase tu voluntad, heme aquí. No me gusta, qué fácil sería hacer lo que nos gusta. El detalle de Dios es que precisamente nos prueba y nos va a llevar a cosas. Lo interesante es que aquello que no me gusta lo puedo hacer con pasión, lo puedo hacer con esa entrega. Entonces, aquí es donde comenzamos nosotros a darle ese elemento a la persona, ese concepto. ¿Qué es a lo que nos enfrentamos normalmente? Problemas emocionales, problemas mentales, problemas de lenguaje, problemas sexuales, adicciones, padecimientos físicos y errores religiosos. Esto es lo que normalmente, cuando el concepto bíblico de la persona, hay en ella una distorsión, no hay una situación equilibrada y también direccionada, lo que se va a estar presentando en la persona va a ser parte de estos 7 procesos que va a estar viviendo en alguno de ellos. Entonces necesitamos atacarlos, necesitamos frenarlos, necesitamos ¿qué? Reconocerlos, identificarlos, poderlos cuestionar para que después lo podamos, ahora sí, liberar a la persona de esta situación. Esos procesos del corazón y la mente que hablábamos, ese equilibrio en el cual debe de entrar, dice Lucas 11:17, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Y por qué te lo digo? Necesitas tú estar apasionado. Fíjate, hay un dato que te paso y acosto. De 100 personas, 19 disfrutan lo que hacen. Desde que se levantan hasta que nos eche y dan gracias por ese día. 19 personas de 100. 75 personas les da lo mismo. Si comieron, no comieron, si tuvieron trabajo, no tuvieron trabajo, si hicieron o si no hicieron. Y el resto es gente que está en lugares donde no quiere estar, pero lo necesita estar. Y entonces hay frustración, hay enojo, hay enfermedad, hay molestia. Pero esos poquitos que resultaron de 75 más 19, que estamos hablando de 94, esos 6 contaminan a esos 75 que no han definido ni para bien ni para mal. Y esos 75 impactan más que 19 que están haciendo las cosas con pasión. Saquemos el dato 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, estamos acá. Sácale el dato de proporción. Ni uno llegamos a estar convencidos de lo que estamos disfrutando en este momento. Estoy pensando, no di de cenar, ya no cené, voy a tener, voy a hacer. Está en la revolución de procesos de pensamiento que en ese momento estamos. Entonces, desde ahí pensamos. Por eso dice que yo les decía, no crees que es un capricho de que los quiera estar viendo. La verdad, pues ni es que estuviéramos tan bonitos, ¿verdad? Pero bueno, son creación de Dios, tenemos que amarlos, ¿verdad?
Pero lo interesante es que si tú te centras, si tú te compenetras siempre con el simple hecho de poderlo ver y vivenciar, y sobre todo la posibilidad que en este momento vivo podemos de preguntar, de cuestionar, para poder nosotros concluir en las cosas que nosotros estamos teniendo. Por eso nos habla que no esté dividido, que si te entrega, por ejemplo, ahorita decidiste hacer la licenciatura, disfrutes todo el trayecto, que cada momento sea inspirador, que te guste, no que digas, ay, es lunes, no me acordaba, y andemos con que pasa, no, yo ya debo de estar así como que más bien, quiero que sea lunes para que vuelva a ser. Y yo espero que no vayas a decir después, ay, otra vez el doctor Alfaro. No, hombre, ¿no tienen otro? Bueno, les vamos a mandar a otras personas para que también tengan esa posibilidad. Ese equilibrio, bien interesante, porque aquí está una de las grandes claves que también Dios nos ha revelado, nos lo ha dicho. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú haces algo con amor, nos lo dice la Biblia, todo lo que puedes tener, pero no tienes amor, nada sirve. Nos lo dice muy claramente. Y en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 21, dice, porque donde esté vuestro tesoro, dice, ahí también estará, ¿qué? Vuestro corazón, ¿verdad? No dice nuestra mente, no dice nuestras emociones, no dice nuestro espíritu, no, vuestro corazón. Y en la medida que yo puedo tener ese equilibrio, corazón representa la cantidad, la pasión y todo. La mente es con qué esquemas lo hago con calidad. Con calidad. Mira, yo la verdad, repito, y no es meterlo, pero quiero que veas, a veces iniciamos y vemos o nos invita a una iglesia donde no hay ni agua, no hay limpieza, no hay orden, todas sucias las sillas, pero así viven y piensan que están haciendo la gran obra de Dios. Y yo no quiero decir que no sea eso, pero Dios nos habla de que son principios que tenemos que establecer y hasta en lo más mínimo. Yo no estoy hablando ni de sillas de marca, sino la limpieza, el orden, el cuidado de las cosas que uno tiene que hacer. Y bueno, también vemos en Deuteronomio 5:16, veíamos algo bien interesante que podemos nosotros estar viviendo. Van a recordar aquel momento en el cual la mujer es confrontada por el esposo y la llevan ante el sacerdote, en donde hacen los sacrificios y los holocaustos. Él había regresado de andar en la guerra y le pregunta que si le había sido fiel, y la lleva ante el sacerdote y le dice, bueno, toma así arenilla y tierra de donde se hacían los holocaustos, yo quiero que te imagines, la avienta al vaso de agua, lo revuelve todo y dice, bébelo, mujer. Si tu verdad es, no te va a hacer nada, pero si no, el vientre se te va a caer, se va a suceder algo. ¿Por qué? Porque cuando existe en el pensamiento y en el corazón una mentira, el sistema inmunológico se minimiza y entonces toda la enfermedad pasa. Cualquier virus. La verdad de las cosas, no vemos el diseño tan grandioso que Dios nos ha dado. Por eso algunos fuimos inmunes al virus del COVID, porque el sistema está diseñado para eso. Ahora, si te dio no quiere decir que estabas mal ni estabas en pecado, no, tampoco te vayas al extremo. No, la idea es que entonces, ¿qué tenemos que alinear? ¿Qué tenemos que alinear nosotros y qué descubrir? Y esto es precisamente esta situación que te dio, porque el ser humano está diseñado, ese concepto bíblico de persona en estas entidades es un ser biopsicosocial. Este es el concepto bíblico de la persona, lo vamos a tomar así. Dice, el hombre debe ser considerado como un ente biopsicosocial. ¿Por qué es un ente? Porque se refiere a lo que existe y puede existir. Tú y yo somos ese ente. Es algo que existe y puede existir. Es algo que es tangible, que es palpable y que se refiere precisamente a esa posibilidad, ¿sí?, material o física de representarnos. La parte bio, que significa biología, que significa vida, y eso es lo que nos va a dar precisamente movimiento, energía, posibilidad, creatividad hacia lo que yo voy a hacer. La parte psicológica, que tiene que ver con nuestra mente, nuestra alma, nuestra actividad de procesos mentales en lo que tú y yo estamos haciendo en todo momento. Pero hay algo bien importante, dice social, o lo podríamos también convertir en relacional, social. ¿Relativo qué? A una compañía o una sociedad
o a los socios o compañeros aliados o confederados. ¿Qué nos está diciendo esta expresión? Ve en la Biblia, ¿qué le pasó a Juan cuando se fue solo y estuvo aislado, solito? Revísalo. Ve la Biblia de Juan, qué pasó en ese momento cuando él se aisló completamente, cómo vivió, en qué estado cayó y a dónde nos va sintiendo. Sí, que es bueno estar solo, Jesús nos lo enseñó. De pronto dice que él tenía momentos de aislarse de todo, pero era para entrar a una comunión, ¿verdad? En esa oración. Dice, por eso nos habla y nos insista mucho en una palabra que es clave para la iglesia. No dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Y hay quienes lo han puesto como una enseñanza. Dice, imagínate todos los carboncitos unidos, separa uno de ese nicho y vas a ver rápido cómo se enfría y se apaga. Pero si se mantiene ahí unido, va a estar hasta que se consuma completamente. Entonces, esto es lo que nos hace que nosotros, tú y yo, somos relacionales, somos sociales, pero tenemos estas tres entidades que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿qué factores nos van a estar dando? Lo que te decía hace un ratito, vamos a estarlos viendo. Por ejemplo, tenemos esos factores sociales, factores biológicos y los factores psicológicos. Por ejemplo, los factores psicológicos que tienen que ver con los procesos cognitivos, los afrontamientos, la psicopatología, la personalidad y la conducta de enfermedad. Hay veces que te das cuenta que hay personas que nos dicen, no, ya viene el frío, lógico, me va a dar gripa. Y pues lógico, le dio gripa, porque lo está estableciendo como una conducta que necesita estar haciendo así. O si es demasiada la carga, la persona siempre va a tener algo. No sé si conozcas alguna persona que de pronto cuando llega esa situación de carga de esto, siempre se enferma o le pasa algo, o tuvo un accidente, o se lastimó, o se le cayó, o algo le está sucediendo, porque es un factor ya establecido de carácter psicológico. Tenemos otro, los factores sociales, y que esto lo vemos en las comunidades o donde estamos reunidos, más de dos o más personas, la satisfacción laboral, o generando también el estrés laboral, la percepción de carga física, la compensación económica. No, pues si no nos pagan más, a mí dicen que a las 6, y yo a las 6 ya estoy cerrando y poniendo aquí, no me dan más. Entonces tenemos esa situación de compensaciones que vamos haciendo y en ese respecto, y también la otra, ¿verdad? Que tengo que trabajar y le digo a gente, llega a la casa y la primera expresión que dice es que vengo del trabajo, entiéndeme, vengo cansado. Es decir, no estás disfrutando entonces lo que estás haciendo. Y los factores biológicos, y que eso tiene que ver con que, pues ya me rechina la rodilla, ya me duele aquí, estuvo muy dura la silla, mi fisiología es que estuve mucho tiempo sentado, mi estómago ya no procesa bien esto, y le vamos agregando una situación de factores que van a estar en estas tres entidades molestando. Pero si ven aquí, hay un cruce. ¿Qué pasa cuando todas estas se disparan? Hay un elemento central que a veces perdemos de vista, pero que ahí está. Y cuando yo no tengo una satisfacción laboral, porque el ingreso que percibo no me alcanza, y después tengo una cansancio, un dolor, una molestia, y luego viene acá la personalidad o la conducta, y siempre entonces ya te hago una carga, una enfermedad, siempre se vuelve algo crónico, me es difícil quitarla. ¿Por qué? Porque he hecho un feedback, un circuito que te decía, piensa, siente, actúa, piensa, siente, actúa, piensa, siente, actúa, ya lo tengo ahí. Necesitamos cambiar el proceso para que nosotros lo podamos hacer. Este es el concepto. Pensar en la mente tiene que ver con el deseo, y esto es la inteligencia racional. Sentir con el corazón se habla de logros, inteligencia emocional, y pasa al hacer, que es el cuerpo, la acción, la inteligencia práctica. Si tú estás viendo, este es el circuito que se debe sentir. Sin embargo, lo alteramos, y te voy a decir, hay gente que piensa, digo, que siente primero, luego hace, y hasta el último piensa. Lo viste ahorita en los 4 colores. Es la teoría del doctor Ned Herman. Y luego hay veces que hace cosas, luego piensa y hasta el último siente. Entonces, tenemos que ver que el proceso debemos de ser racionales, pensar para poder actuar con ese corazón, con esa disposición, y entonces el cuerpo va a seguirte. Por eso dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces, qué importante es que tú y yo podamos sentir que este proceso necesitamos activarlo para que nos pueda dar. Una de las claves es Lucas 10:27. Y nos habla de varios elementos. En Lucas 10:27, que nosotros podíamos tener
esa posibilidad de estarlo viendo en un momento determinado. Lucas 10:27 dice, amarás. El primer concepto que pone es amarás, y luego ya no lo dice el referente, el enfoque. Amarás al Señor tu Dios. Y luego ya le va poniendo con qué lo vas a amar, todo el proceso, con qué lo vas a estar estableciendo, y nos lo habla y nos lo está diciendo muy claramente. Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que nosotros podemos estar haciendo, dice en Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el proceso neuroquímico que se da en ese entorno, en ese cuerpo, en ese tiempo, es, pienso algo, ese pensar me hace una emoción y haces una elección, me lleva al sentir, emoción y elección. Yo tengo algo que me va a disparar y decido hacer algo. Y ese algo me va a provocar que una conducta, una experiencia nos lleva al hacer. Pensar, sentir, hacer. Vean aquí, pensar, sentir, hacer. En el sentir. ¿Sí? Blanca, ¿tienes abierto el micrófono? Va para allá una pregunta ya que lo tienes abierto. Así déjalo, Blanca. ¿Qué pasaría? Fíjate bien, quiero que seas muy consciente en este ejercicio. Blanca, te digo, ¿sabes qué? Blanca, no te había dicho, me caes muy mal. Ya está, el proceso de emoción y elección está pasando. A ver qué le respondo. Atrevido, está ahí en esa elección. ¿Sí te diste cuenta? ¿Qué pasó, Blanca? A ver, platícame cuando de esto te dije. Pues me causó risa nerviosa. Sí, risa nerviosa porque no sabía, ¿me lo está diciendo en broma o es de verdad? Vean, O sea, no, emoción pues, y elección. Emoción ajá, y elección. ¿Sí? elección. Emoción y elección, ¿verdad? Aquí vemos y podemos apreciar, Pastor Angélica, si le digo, ¿verdad? ¿Sabe qué? Yo la aprecio y la valoro mucho. ¿Qué sucede? ¿Qué sientes? La aprecio y la valoro mucho. Se siente algo grato, ¿Sí? porque pues normalmente son temas te lo dice. Sí. Entonces, genera una emoción y una elección, ¿sí me explico? De cómo recibirlo y cómo tenerlo. Y esto te va a llevar a tener una conducta. ¿Se fijaron? La situación de Blanca fue hasta acercarse así como diciéndome, perdóneme. Y Angélica fue de risa, o sea, estoy contenta, mi conducta, mi experiencia lo cambió. Sí, está quedando claro el proceso del concepto de la persona dentro de la Biblia. Dice, mira, lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses 2:13. Por tanto, dice, amados míos, como siempre, fíjense bien lo que nos dicen las claves que subrayé, habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si vas entendiendo, querer, sentir, hacer, experiencia esto. Y ocupaos es pensar. ¿Y cómo pienso? En la obediencia, en la sujeción, en la palabra de Dios, para que ésta se vaya cumpliendo en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo estoy realizando. Las heridas emocionales, entonces, pueden producir dolores físicos o enfermedades e inclusive trastornos mentales. En el Salmo 8, 5 y 6 dice, les has hecho poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Vean ustedes cómo Dios nos le está diciendo, lo coronaste de gloria. Nos dio algo que es el raciocinio, la capacidad de pensar, de transformar, de crear. Vean cómo la era humana, toda la cadena humana ha ido evolucionando. Empezamos caminando, moviéndonos, después inventamos el animalito para subirnos, después ciertos instrumentos como la bicicleta, la motocicleta, el carro, y hoy tenemos hasta supersónicos, ¿verdad? Más allá de la velocidad del sonido para trasladarnos de un lugar a otro. En este ratito estoy aquí, yo tengo la posibilidad de que en menos de una hora estoy hasta en otra parte del mundo rápidamente. O sea, todo lo que hemos evolucionado, por eso que nos puede decir. Pero cuando no se nos da esa situación o posibilidad, no la tenemos clara, ¿qué sucede? Que aquí viene este ejemplo, dice en Números 5:22, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas
y haga hinchar tu frente y caer tu muslo, y la mujer dirá, amén, amén. Es decir, que así sea, que por ejemplo nosotros seamos realmente probados. El concepto bíblico de la persona es cuando tú y yo podemos ser probados. Porque dice Dios que Él prueba nuestro corazón. Dice Dios que su mirada siempre está en nosotros. Entonces, ¿qué requerimos? Aquí está un dibujo donde yo te pongo la parte amarilla que puedes percibir. Es un par de nervios que le llaman el nervio vago. Es el par 10 de los 12 que tiene el cerebro. Y dice que ese nos permite la regeneración, la sanación y también la compasión. Y no lo digo en estas frases. Esto es porque cualquiera puede repetir de memoria un versículo bíblico, pero los milagros vienen por la fe en la palabra viva, el rema. Sin eso es difícil. Tú podrás repetir mucho. Recuerda a esos dos personajes que pensaron que ya habían entendido cómo echar demonios y cuando se confrontan a uno, dice, bueno, a Pablo y a Jesús lo conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Por eso es muy importante que este concepto bíblico de la persona dado de estos esquemas que nosotros estamos revisando sea integral, que nos veamos como toda esa entidad. No puedo estar mostrando una cara aquí, otra cara acá y otra cara acá. Por eso decimos, eso es biológico, es psicológico y es social, relacional. Somos un ente, somos una circunstancia que necesitamos, estamos viendo aquí. Número 2, la concepción. En Génesis 1:26, en la imagen nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahorita lo vamos a ver. Dice, el principio organizador de todas las cosas, sobre el cual basamos la identidad del ser humano, es que aparece en Génesis 1:26 y 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó y lo dijo muy claro, varón y hembra los creó. No hay otro concepto. No hay... era aquí y se cambia acá, no, varón y hembra. Y muy importante cuando hace esa solución de varón y hembra, para poder nosotros entenderlo. ¿Qué es lo que trato yo de graficar en este concepto? Que cuando Dios acerca el reino, cómo tener una mentalidad de cultura de reino, cuando Dios en la parte espiritual, que lo es lo que venimos viendo desde el inicio, es la parte invisible, y la natural, la material que estamos viendo de acuerdo a las teorías que revisamos, se hace tangible. ¿Cuál es la imagen de Dios? Pues el corazón, decíamos, los pensamientos, la mente, el interior, la madurez, la revelación, la sujeción, obediencia, el dominio propio. Somos luz a donde vamos, la imaginación, estamos dispuestos a la evangelización, salvación, hay alcance y buscamos que alguien nos siga, quiere que nosotros seamos esa directriz. Entonces, ¿cómo lo materializamos? Cuando la semejanza de Dios dice que nos seguirán señales, prodigios, milagros. La parte exterior es el liderazgo que tú haces. Tienes diseños de estrategia, haces una buena milicia, tienes gobierno, hay influencia, eres una persona que puede transformar entornos. Las relaciones y la comunicación, te decía, es un ser social, llegas a lugares y tienes ese liderazgo que voltean a verte. Eres como la sal, vas a darle sazón a todo lo que haces, hay creatividad, y la evangelización también es para llevarlos a tomar una función o función, no es únicamente para que alcancen la salvación, es te levanto, te sostengo, líderes hacen líderes para que sigan tomando el propósito de Dios que está haciendo, y establecemos el reino, y entonces no nada más nos volvemos seguidores, sino hacedores de su palabra y de su voluntad. Esto es lo que somos. Entonces hablamos hace un ratito, no crees que era broma lo que te decía, aquí está, somos 3/4 partes de qué cosa, vean ustedes, Primera de Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz, de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira, y Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Repito, el polvo. ¿De dónde fuimos tomados para ser el primer ser humano? Del polvo. Del polvo. Y dice, el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, es decir, el soplo de Dios, regresa a lo que fue. Mira bien, en el tetragramatón, que hablan algunos de los teólogos, nos dice, el espíritu tiene, de alguna manera, en la parte del espíritu, tiene estas 4 letras, la Y, la H, la V y la H. En el simbolismo de la cuestión hebrea, nos habla que la H significa el aire, y el aire, la mayoría de proporción que tiene es nitrógeno. La V tiene el agua, la mayor proporción es el oxígeno. Y la Y es el fuego, el mayor proporción es hidrógeno. ¿Qué pasa en esta intuición, comunión y conciencia? Vean, son 4
letras distintas. En el ser humano, de alguna manera, perdón, se repiten estas dos en la H, por eso nomás hay 3 momentos aquí, porque la H es aire y nitrógeno. Vean ustedes en el ser humano, en el cuerpo, en la alma, tiene 4 letras igual, pero agregas algo. ¿Dónde estaba el polvo? En la tierra. ¿Y qué elemento tiene la tierra? Carbono. Carbono. Y en nosotros, cuando algo sucede, nos registran y nos hacen la prueba del carbono. Entonces, el cuerpo, que es la fisiología, la morfología, tiene 12 sistemas, tiene 12 pares craneales, tiene el alma, donde están las emociones, la voluntad, la mente y los pensamientos. Si tú ves, compartimos 75% la imagen y semejanza de Dios, pero no somos dioses, 25% la condición de hombre. El concepto bíblico del hombre es que te toca a ti y a mí a entrar en acción para que se cumpla, ¿sí?, la palabra escrita de Dios. Si no, ¿cuál razón de ser nos deja un manual tan hermoso? Si todo fuera nada más así por tronar y chispar los dedos o por entrar a una presencia, ¿cuál sería la razón de ser? Entonces, precisamente nos habla de que tenemos una lucha, pero también lo dice muy claro, que no es contra carne ni sangre. Sí, es contra esas huestes, contra esos poderes que están en el aire, en todo lo que tenemos. Y entonces nos dice que tenemos ciertos errores y lo describe, ¿verdad? De alguna manera, estos 7 elementos: la animista, la asistencial, la ecléctica, la biblicista, la organizativa, la restrictiva y la de nueva espiritualidad o la nueva era, como le dicen algunos teóricos en lo que tú y yo estamos realizando. Vamos a estarlas viendo de esta manera. La parte animista, dice, proviene de la concepción platónica de la vida que concibe el dualismo, lo que hablábamos al inicio, del cuerpo material y espíritu apresado en lo físico. Concibe que los objetos materiales están poseídos por espíritus malignos. La superstición y la fantasía controlan gran parte del pensamiento y sentimientos. Conciben todo trastorno en espíritus demoníacos que afectan a las personas. Esta parte animista es que todo, si sale de este concepto, es decir, tiene un demonio. Y tiene un demonio, y tiene un demonio, y le damos vuelta a todo nada más, y no damos cuenta que también el alma tiene procesos que necesitas ver o regularse. La asistencial, la segunda razón o enfoque erróneo, concibe a las problemáticas humanas que se deben al desequilibrio en entenderlas del valor del conocimiento de la Biblia como medio de superar las alteraciones personales y sociales. Es aséptico porque se basa en fórmulas prefabricadas que supuestamente han de funcionar y evade la implicación personal o la atención detallada de la problemática. Voy a poner aquí algo que a veces no nos gusta, pero lo hacemos. Vean ustedes cómo tenemos así como esos esquemas, así ya prefabricado. En el inicio, la iglesia debe de ser así, llegas, hay que pasar al frente, hay que orar, ponernos a rodillas delante del altar, porque la presencia aquí está, y luego hay que adorar, y después hay que ministrar, y después hay que hacer esto. O sea, ya lo tenemos como si eso fuera infalible, cuando la manifestación de Dios a veces empieza de una manera paz directa, sin más nada. Y entonces a veces lo seguimos haciendo a nuestra manera, no como Dios o el Espíritu necesita hacer. La parte ecléctica dice que es una integración de todas las ciencias o las diferentes que hay para que se mejoren las condiciones tanto personales, laborales como sociales. Y para esto pues hay muchas teorías hoy en día, ¿verdad?, que se salen. La biblicista, un énfasis aséptico en el valor del conocimiento de la Biblia como medio de superar las alteraciones personales y sociales. Es aséptico porque es basada en fórmulas prefabricadas que supuestamente han de funcionar y evade la implicación de personal o la atención detallada de la problemática. ¿Qué vemos nosotros? Que también hay personas que todo nada más es simplemente lo que está y lo que dice y tal, y literal como tal. Pero agarramos aquellas que sí nos convienen. Por ejemplo, no vemos la que dice, si tu ojo te hace pecar, quítatelo. Ahí es donde, bueno, pero creo que no significaba eso directamente. Entonces, a veces nos vamos a esas partes extremitas. La parte organizativa dice que la creencia de que la iglesia es una empresa y que su organización es el secreto del éxito. Entonces, pues ahora tenemos el ministerio del ministerio del ministerio que hace el de la limpieza, el ministerio del ministerio que va a atender a los niños, el ministerio del ministerio que va a atender a los pastores, el ministerio del ministerio de los escuderos porque hay que cuidar al pastor y cargarle la Biblia. O sea, hacemos un sinnúmero de esquemas y todo mundo quiere formar parte del liderazgo y se quiere sentir reconocido porque ya trae aquí el nombrecito y todo. El restrictivo, dice, la actitud legalista de restringir constantemente el comportamiento con el fin de curar
pecado. Y esto lo vemos muy claramente, que si descubrimos que un líder hubo alguna situación, es primeramente te sientas y ahí te aplacas y ya no vas a tener, en lugar de restaurarlo y en lugar de redireccionarlo y poderlo estar acompañando para que pueda vencer ese proceso. ¿Por qué? Porque exactamente cuando yo de pronto veo, canijo, ya no está el cantante, lo bajaron, algo hizo, ¿ya? Y entonces comienza toda la señalización con la persona a estarse haciendo bien. Y el de la nueva espiritualidad o la nueva era que dicen algunos es el énfasis en la vida interior y su cultivo, pero por medio de fortalecer el yo personal para integrarlo en un Dios cósmico indefinido. Se usan los métodos de la meditación trascendental, la relajación, la transmigración, el yoga, el Brahma, un sinnúmero de factores. El Feng Shui, para que hay que cambiar la cama para que las vibras y la dirección y ponle acá esto y no pongas un cuadro adelante y no pongas la silla porque estás invitando a que venga alguien a sentarse, pues no. O sea, la verdad, si no invito a los vivos, menos a los muertos. Entonces, vamos a tener que tener esa claridad en este concepto de lo que estamos hablando. Entonces, nos queda claro para ir llegando a la conclusión, el ser humano, tripartito, cuerpo, alma y espíritu, concepto bíblico de la persona que vamos a tener. Para poder desarrollar un modelo de consejería bíblica, necesitamos partir del concepto bíblico de persona. De forma muy resumida, se presentan estas características básicas. Génesis 13, en el principio universal sobre el que gravita la concepción de persona y comportamiento. Creado a imagen y semejanza de Dios, es un ser espiritual con una naturaleza alterada por el pecado. Posee dos tendencias, ¿sí? Espiritual teológica y carnal humanista. Está afectado o está influenciado por el entorno. Es responsable y capaz de reflexión y elección. Su conducta es el resultado de procesos y resoluciones internas, lo que decíamos ahorita, conforme es tu pensamiento, así va a ser. Separado de su origen, de su génesis, dañado psicológicamente por traumas que desde la parte prenatal hasta el desarrollo de los 7, 8 años nos marcaron de alguna manera. Y decíamos la parte de la herencia, tanto genética, moral o espiritual, que puede irnos arrastrando precisamente a tener esa distorsión o fuera de lo que tenemos. Entonces, la conclusión es que realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Pues Adán, el primer hombre, era la figura del que había de venir, es decir, de Cristo, el Señor. Cristo, el nuevo Adán, es la misma revelación del misterio del Padre y de su amor. Manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Así es que, pues esto es precisamente lo que nosotros estamos ya viendo de esta particularidad para dejar esta última reflexión y poder compartir o quizás alguna inquietud o pregunta acerca de esta sesión que estamos diciendo. El hombre es un sujeto único y lo es tanto en sus actividades espirituales como corporales. Todos nuestros actos están orgánicamente fusionados en un único movimiento, a la vez psicológico y fisiológico. La actividad humana es psicoorgánica en todos sus actos. Cuando decimos que el hombre es cuerpo o en alma, en realidad no estamos haciendo referencia a partes, sino expresamos la riqueza de la persona en sus diferentes dimensiones, en que se expresa su único sujeto personal, permanente e idéntico a sí mismo en la multiplicidad sucesiva de expresiones. El hombre es persona y en este sentido lo concebimos como una unidad totalizante e integral, tanto constitutiva como funcional. Así es que no estamos en partes, sino que somos de una manera integrales y todo obedece a un eje rector, que precisamente eso es lo que queremos que nos quede claro a nosotros, a ti y a mí, que ese concepto bíblico de la persona es qué identidad expresamos, qué identidad tenemos, con qué cosa nos estamos pareciendo más en cada momento. Muy bien, Arturo, pues no sé, dejamos un espacio para alguna aportación o algún comentario o alguna pregunta. Dejo de compartir para poderlos también estar viendo a ustedes. Sí, hace ratito preguntaron en una imagen que había puesto que qué significaban las iniciales de abajo, donde puso las 4. Las iniciales de abajo eran los
son los temperamentos y con qué figura de las 4 figuras que habla el Evangelio, ¿verdad? Que es el león, es el águila, es el buey y es el hombre. Cada evangelio se refiere a cada uno de ellos y entonces nos presenta al Cristo vivo, que tiene que ver con el concepto de persona. ¿Sí? Okay. Más adelante, en otro de los temas que vimos, no sé si te recuerdes, lo explicamos, está todo el concepto bien clarito, pero quería darlo en una connotación. El ser humano es integral. Habrá algunos momentos en que trabajamos demasiado, habrán otros momentos que nos volvemos muy creativos, o sea, tenemos los 4, pero de alguna manera hay una tendencia preferencial a tener un comportamiento de esa naturaleza. Entonces va mezclado lo que ahorita vimos con los temperamentos y con algunas de las esencias que habla cada uno de los 4 evangelios que tenemos en la Biblia. Ok, bueno, ahí está la respuesta. Adelante, Mateo, Lucy, por ahí. Sí, la pregunta es, ¿la mente se puede considerar nuestro espíritu o es nuestro espíritu? La mente no. 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 La mente forma parte del alma. La mente forma parte del alma en donde se concibe toda mi experiencia, todas mis emociones, todos mis pensamientos, todos mis sentimientos. Pero también algo, la voluntad en la mente. ¿Y cómo podemos explicar quién es nuestro espíritu? ¿Cómo podemos explicar cómo nuestro espíritu Está nuestro espíritu. Nuestro espíritu es la conciencia que tenemos. La conciencia que tenemos. Es la intuición que desarrollamos y es la comunión que yo tengo. Esa es la forma de expresarlo, de concebirlo, de que está en mí. Lo he explicado varias veces, a ver si lo recuerdan este ejercicio. Digo, yo pongo encima el teléfono y si del teléfono pongo encima otra cosa, este objeto ya no está sobre mi mano, está sobre el teléfono. Es decir, 2 cosas no pueden estar ocupando el mismo espacio. Por lo tanto, si mi ser, que es tripartito, es lleno de la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios va a hacer que se alinee mi mente, mis pensamientos, mis razonamientos y por lo tanto hay un eje que gobierna mi cuerpo y entonces el cuerpo descansa, el cuerpo trabaja, el cuerpo es fuerte, el cuerpo es sano, el cuerpo se restaura, se renueva cuando hay esa alineación. Porque está gobernado por el Espíritu. Sí, entendí. A los del otro bando, vamos a decirlo de esa manera, ellos están para dominar el cuerpo y pueden ser trascendental, pueden salir del cuerpo. Sí. Y por eso la pregunta es, la mente, cuando uno declara, lo que uno comienza a imaginar, visualizar, sucede en el mundo real. Comienza a ser creatividad. Sí. Entonces, es saber lo que digo, que el cuerpo, si entiendes lo que es la mente, puedes dominar el cuerpo, someterlos a ti bajo ayuno. Yo creo algo así. Totalmente, porque ahora sí, en la parte racional de nuestro lóbulo frontal se encuentra el centro inhibitorio, es decir, el que controla todo, apaga o prende, y eso se empata con el proceso de la palabra de Dios que dice que nos dio poder y dominio propio. ¿Sí? Amor, poder y dominio propio. Entonces, cuando tú amas los que haces, pero esto es algo bien importante que bueno que lo preguntabas, Mateo, porque sí, ese tipo de personas que hacen ese como desdoblamiento, que pueden salir o entrar todo, el detalle está que permeas y regresan cuántos, está escrito en la palabra, ven algo desolado y pum, por eso tienen trastornos después y tienen situaciones. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo alineados a la voluntad del Padre. Pablo tuvo esa transición, dice, no sé si en el primer cielo o en el tercer cielo, no sé si era yo o quién era, pero yo estaba en tal parte. O sea, pero estaba alineado a la voluntad porque el Padre lo llevaba a mostrarle algo de revelación para que trajera a lo que en ese tiempo estaba viviendo la sociedad. Pero va alineado, o sea, es la capacidad la tenemos. De la otra manera también descubrimos, Dios nos diseñó, por eso somos imagen y semejanza. Tenemos esa capacidad. Tenemos esa capacidad. Pero cuando no lo hago por esa dirección del Espíritu, voy a tener equivocaciones y los resultados no van a ser buenos. No hay nada que quede sin tener esa evidencia de confrontación con lo que Dios sí nos va a pedir a cuentas, ¿no? Sí, hay hermanos que han tenido la oportunidad que Dios les ha
dado ese privilegio de salir de su cuerpo. Pero ya es otro tema. Pero sí, sí, entendí. Muchas gracias. Sí, gracias. Adelante, adelante, más preguntas. ¿Quién dijo yo? Mira, dice, pues no sé si esté correcto, Rusbelina. Roselina. La veo con Sí, una sonrisa así como que quiere salírsele algo, pero no quiere preguntar. Adelante. es que siempre me he preguntado, como dice, que el cuerpo se va al polvo otra vez y el espíritu a Dios, pero el alma, yo he Ajá. leído que el alma es inmortal, que esa es nuestra personalidad, la voluntad, las emociones, pero digo, ¿y el alma dónde se va? Sí, el alma está también escrito, ¿verdad? Pasa a una transición. En algunos elementos le dicen como que entramos a ese lugarcito que le llaman purgatorio, otros le llaman que estamos en stand-by y todo. Por eso dice Dios, que cuando vea su segunda venida, los que consideramos que están muertos, dice, muchos resucitarán. ¿Por qué? Porque alcanzaron la piedad, la misericordia y el perdón de Dios. ¿Por qué? Por lo que hicieron en todo momento. Pero el espíritu, inmediatamente, recordemos que la premisa, y esto es algo que también yo lo pongo como una revelación personal, no creo que sea, yo no quiero decirles que así, pero yo lo entiendo, como le dice, porque dice que Dios no nos miente, le dice al hombre que está al lado cuando está crucificado y que lo está regañando uno y le dice, no saben ni con quién estás hablando, y lo defiende. ¿Y qué le dice? De cierto te digo, esta tarde estarás conmigo en el reino. O sea, esta tarde, ese mismo momento, en la partida física, el espíritu iba a ser levantado. ¿Sí? Entonces, el alma precisamente nos lo dice la palabra de Dios y lo escudriñamos, lo que queda latente precisamente por eso dice el alma, perdón, el polvo, que es el cuerpo, vuelve a la tierra. Se hace polvo, pero el espíritu regresa con Dios. Ese es el invariable. El alma es el que va a quedar en esa latente de poder entrar cuando dice cuando venga el juicio final. Es que nuestra muerte, cuando lo entendamos que no es el juicio, en el momento de la vida y la muerte, no es el juicio de Dios todavía, hasta que llegue ese segundo momento. Por eso es importante que nosotros nos alineemos, que nosotros tengamos esos pensamientos, esa voluntad regida por la palabra de Dios. Sí, yo sé que es algo complejo, pero vale más estarlo intentando y tropezar a no intentarlo y que nos vayamos enteritos a otro lugar. Pero esa es elección y decisión de cada uno, ¿verdad? Sí, por la Biblia nos habla de hijitos, mi deseo es que seas prosperados en todo, así como prospera Tu tu alma. alma. Y nos decía ahorita el doctor que en el alma está la voluntad. Entonces, cuando nosotros predicamos, compartimos la palabra, Jesús vino para que ningún alma se pierda, no por el cuerpo, porque el cuerpo va al sepulcro, el espíritu vuelve a Dios. Y el alma, ¿qué pasa con el alma? El espíritu ya, según el libro de Ezequiel, dice que vuelve a Dios. También la palabra dice que el Génesis que vuelve al polvo, ¿verdad? El cuerpo y el alma. Pues el alma se hace presente porque hay un cuerpo y porque hay un espíritu. Al momento de que el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo vuelve a la tierra, entonces, momentáneamente, cuando el cuerpo vuelva a ser levantado, obviamente va a ser en un cuerpo incorruptible, y nuevamente venga esa fusión, ¿verdad? Del espíritu en ese cuerpo incorruptible, vendrá el alma, pero ya para ser también juzgada, porque dice en Apocalipsis que Juan, cayendo en ese éxtasis de revelación, ¿verdad? Y vi los muertos grandes y pequeños, dice, y los muertos, fue abierto el libro donde está escrito, ¿verdad? El nombre de las personas que habían de ser salvos. Y después fueron abiertos los libros, Apocalipsis 20:12, dice, donde están escritas nuestras vidas, ¿verdad? Esta noche queda escrita en tu libro, queda escrita en mi libro, todo lo que hacemos en la noche, en la madrugada, a mediodía, a las 24 horas, queda escrito. Y de eso que queda escrito, dice Juan, y los muertos fueron juzgados por las cosas que se hallaron escritas en los libros. Por eso la palabra dice, no temas al que puede destruir el cuerpo,
sea, témele al que puede destruir el alma y mandarla al Seol por una eternidad, y el único que lo puede hacer es Dios. Entonces, esta parte importante de la pregunta, de la parte almática, la próxima semana vamos a ver el concepto, hoy se vio el concepto bíblico de la persona, pero la próxima semana vamos a dar un pequeño repaso porque vamos a ver el ser como un ser biopsicosocioespiritual. Hoy fue un ser biopsicosocial, pero la próxima semana lo vamos a ver con un concepto biopsicosocioespiritual, y pues algunas preguntas, algunos comentarios todavía se van a ampliar, ¿verdad? Un poco más la próxima semana. Lo que era bien importante ahorita en esta clase es que veamos que según la escritura hay un concepto bíblico de la persona. Decía Jesús, ustedes quieren que les hable de mi Padre, ustedes quieren que les enseñe de lo intangible, de lo invisible, pero si no me creen por lo que hago, o sea, no me creen por lo que ven. O sea, si no pueden interpretar lo que sus ojos ven, ¿cómo van a interpretar lo que no ven? Por eso es importante que comprendamos que hay un concepto bíblico de la persona, que este espíritu habita en un cuerpo, que este cuerpo tiene sentidos, que este cuerpo tiene sensaciones, emociones, sentimientos, percepciones, mapas, conceptos, y todo lo que nos estaba comentando ahorita el doctor. Y mientras más comprendemos la fisiología, la biología, la neurología, la psicología del ser, pues es que suma para poder tener un evangelio completo a la hora de poder compartir, ¿verdad? La parte espiritual con la persona, porque muchas veces nos quedamos puro espíritu. Oye, espérate, pero pues tiene un cuerpo, y no, pues es que ya nos vamos a ir y que ya viene Jesús, y ahorita con lo de la guerra, no, que Jesús ya viene, sí, pues, pero hay que irse a trabajar. Sí, pero todavía hay cuentas que pagar, sí, pero o sea, todavía hay muchas cosas que estar haciendo aquí, y se necesita un evangelio que me prepare para la partida, pero que también me enseña cómo vivir aquí en lo que parto, ¿verdad? Con el Señor, porque la gente anda ahí en el cielo, ahí en el cielo, ahí en el cielo, y aquí son unos demonios enmascarados, porque ni se hablan con el otro pastor, ni se hablan con a veces entre la misma familia. Yo digo, Dios nos perdone que nos vaya a tener allá por una eternidad. Imagínense si aquí no le hablan, ahora ya verse por una eternidad. Creo que me salí del tema. A ver, doctor, ayúdame. No, no te lo está revelando carne ni sangre. No, pues no sé, pastora Leti, Blanquita, Angélica, no sé si los otros estén escuchándonos y siguiéndonos, pues algún comentario, alguna aportación, alguna pregunta, o bueno, simplemente sí, Angélica, adelante. No, gracias. Yo creo que es muy importante entender, tal vez es mucha información para una hora, ¿verdad? Y nuestro cerebro honestamente tiene que estarlo analizando, digiriéndolo, entendiéndolo, pero sí es muy importante que nosotros nos ubiquemos, sobre todo como consejeros. Me acuerdo que hay unos libros de Narramore, algo así se apellida, un psicólogo, que él tiene una clínica, y él dice que él acepta que hay enfermedades psicológicas, emocionales, físicas, pero también espirituales. Él ha escrito algunos libros. Qué importante es eso, que como cristianos entendamos que la Biblia nos habla de estas tres partes, ¿verdad? Nos habla de cosas de la carne, nos habla de cosas del alma y del espíritu también. Y no somos puro espíritu, la verdad, ¿no? Somos primordialmente almáticos, ¿no? Anímicos. Los ángeles son primordialmente espíritus, pero nosotros no. Y además, si los ángeles fallaron, pues ¿a dónde quedamos nosotros si no nos educamos y entendemos? Y para esto nos dio también Dios el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Para tener esa templanza, esa mansedumbre, para ir cultivando una vida alineada a la voluntad de Dios. Gracias. Sí, en ese, perdón, sí, de rapidito con lo que nos acaba de compartir, si nos hiciéramos un autoanálisis como persona,
los 3 frutos del Espíritu, ¿cómo los practico? Amor, paz y gozo, nada más. No los 9, nada más los primeros 3. Amor, paz y gozo. ¿Realmente los vivimos? ¿Somos felices? ¿Estamos plenos? ¿Tenemos la paz, el gozo? ¿Lo practicamos? Quienes nos ven y nos conocen saben que podemos darles, ofrecerles que están ahí o qué está sucediendo, ¿verdad? Entonces, por eso decía ahorita, no nos podemos nosotros mismos autoengañar. Es ponernos a ese concepto. Por eso esta licenciatura que está diseñada de esta forma precisamente nos confronta con nosotros mismos, nos hace reflexionar, nos hace ser conscientes, pero siempre y cuando yo esté consciente de lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Porque si creo que ya estoy sano, ¿por qué creen que me gusta darlo? Porque cada vez que lo estoy diciendo, me lo estoy diciendo a mí también. Y me lo estoy recapitulando. Por eso a gente que nos ve, yo agradezco el comentario de algunos de ustedes que nos ven. No es una casualidad, te digo, no es tampoco algo. Dios nos ha dado la capacidad de estarnos preparando y estar preparando y tener lecturas y estar buscando, ir a un evento, ir a otro evento, o sea, participar y luego estarlo compartiendo. La mejor manera. Ahora, esto que nos da, a lo mejor no todo se les va a dar, pero también encontrar en el trayecto qué es lo que sí te gusta. Y entonces habrá algunos que les gusta hacer de una manera, otros de otra manera, y entonces es encontrar ese vínculo donde tú te sientas, primero que es el llamado, darlo guiado por la dirección del Espíritu, porque, insisto, si me preguntas que si a mí me gusta ser pastor, pues si estaba en mi concepto bíblico equivocado, como le decía yo, pues yo decía, no, nunca pensé en mis casi 50 años, cuando llegué a los pies de Cristo, nunca pensé que yo fuera a ser pastor, mucho menos me lo imaginaba y menos de esto lo quería. Pero resulta que llegó un profeta y me dijo, dice Dios que vas a tener esto y que vas a hacer esto y que vas a hacer esto. Y hasta me reía y dice, no, ni sabe con quién estaba hablando. Y espérate, ahí dice la palabra popular, ¿verdad? Más rápido que hay un hablador que un cojo, ¿no? Y cuando menos acordé, en una semana ya estaba abriendo la iglesia, ya tenía y ya llevamos 8 años, va a ser 9 años ya como pastor. Entonces, pues qué increíble, ¿no? Qué increíble lo que Dios ha ido revelando, lo que Dios va haciendo, pero lo más importante, y por eso me gusta, es que lo que tú ves en mí, tú lo tienes, no lo has descubierto. Explótalo, dedícate, hazlo, establécelo para que tú puedas hacer, porque dijo Dios, si tú me ves hacer estas cosas, mayores cosas tú las puedes hacer. Así es que pues yo les animo, ¿verdad? Que no nos midamos ahorita, sino veamos el producto final. ¿Qué es lo que Dios va a hacer contigo? ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Por qué tú decidiste formarte en esto? Porque Dios te va a llevar a una transición. No nos tiene nada más para formar un solo momento o un espacio de tener un papelito. No, nos quiere preparados para las cosas que vienen. Porque son grandes. Las cosas que vienen son grandes. Pero entre más preparados estemos, la manifestación del reino va a ser poderosa. Dice que va a inundar la tierra como las aguas cubren la mar. Y su conocimiento, dice, no habrá nadie que enseñe a nadie. El mismo espíritu, pum, va a estar tocando. ¿Por qué? Por tu testimonio, por lo que tú haces, por lo que tú hablas, por lo que tú estás realizando. La gente va a ver y va a decir querer lo tuyo. Bien, decía, creo que fue Yalit la que también abrió su micrófono, no la vi, pero sí vi que se descontó. No sé si esté por ahí todavía y nos quiera hacer el comentario, alguna aportación. Adelante, Yalit. Yalit, adelante. 1, 2, 3 por Yalit, que no la veo. Yo creo que No, ahí está, ya la veo. perdón, Adelante. mi comentario es me quedo con muchas dudas realmente, pero me sirve porque, bueno, pienso que es muy importante conocerme yo como que soy como persona, cómo me ve Dios y cómo me ha creado, para qué fin me ha creado. O sea, ahorita me surgieron muchas esas preguntas. Sí. Lo importante que veo es cómo voy a acompañar a una persona si ni siquiera sé quién soy yo como persona, como Dios me ve. Para mí ha sido importante y revelador, pues esta clase. Y sí me quedo con hambre de aprender y de capacitarme más. Ese es mi comentario. Sí, Yalit, pero sí te digo algo, es en esa situación para ayudarte.
Tú y yo somos una creación del amor de Dios, por eso estamos tú y yo. De todas las millones de posibilidades fuiste tú, de todas las millones de posibilidades fui yo y cada uno de los que está aquí presentes. Todos traemos una asignación. Hay una palabra que nos dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Significa que hay que tomarla, que hay que arrebatarla. Entonces, el primer comentario, aunque no me lo pides, ¿verdad? Yo ya te digo, Dios te creó hermosa y con un propósito grande, ¿sí? Te creó poderosa, te creó sabia, te creó inteligente. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Aparte, no nada más de, ay, yo me la creo, soy sabio. No, tienes que leer, tienes que prepararte, tienes que escudriñar la palabra, tienes que involucrarte en lo que Dios está haciendo. Y entonces el Espíritu te va a potencializar y te va a revelar las cosas para que tú puedas llegar a hacer esto. Entonces, no tengan la duda, si estás aquí es porque hay propósito grande, pero yo siempre les digo a la gente, la verdad, con mucho respeto, pero es una orientación que te puede servir. Si tú no dedicas un espacio de tiempo consciente a las lecturas diarias, lecturas diarias, estar leyendo, pues difícilmente va a venir la revelación. Ujú. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Al Y contrario, sí, Angel, bendiciones. comentarios. Gracias. Por ahí está algo, ¿no? Estaban poniendo, creo, alguna preguntita, chat, a ver. ¿Alguien más mientras Quiero dar pláticas como ustedes. Bueno, ya va en camino. No son preguntas, nada más son comentarios. Sí, sí, sí. Pues yo creo que si lo consideran bien, yo creo que sería bueno aterrizar la enseñanza. Creo que las aportaciones y las participaciones, por decir ahorita el comentario de Yalit, creo que es una aportación muy buena. Si te están surgiendo dudas, pues es porque el conocimiento está entrando. está removiendo? Sí, 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 no todo el que sabe, sabe. Hay gente que cree que sabe, pero realmente no sabe. Porque cuando te das cuenta que no sabes, echas mano de la humildad, pisoteas al orgullo, y dice la Biblia que al soberbio y al altivo, al orgulloso, lo mira de lejos, y cuando nosotros tenemos la disposición de dejarnos acompañar, de dejarnos discipular, de dejarnos enseñar, pues es que nuestro maestro es el Espíritu Santo. Nosotros pues tenemos el privilegio de compartir unos minutos con ustedes lo poco, lo mucho que Dios nos ha dado, pero realmente el que está presente en cada semana, en cada charla, es el Espíritu Santo y Él es nuestro maestro. Entonces, toda la enseñanza que vamos nosotros recibiendo y nos va dando forma, nos va dando forma, una de las señales, es lo que comentaba ahorita Yalit, ¿verdad? Es que me surgen dudas, es que me quedan, pues yo creo que esas dudas ahorita terminan la clase y las llevas en oración al Señor y qué mejor que el maestro por excelencia te las responda, ¿verdad? Y si algunas no se alcanzan a responder por cuestión de la fe, pues un mensajito y ahí vamos a ir contestando, ¿verdad? La pregunta. No hay pregunta tonta. Creo que más bien es tonto el que no pregunta, el que se queda con la duda. Y cuando lo hemos dicho, si vas a hacer una pregunta que tenga que ver con el tema, pues qué mejor, a menos que sea una pregunta privada, ¿verdad? Pero si va a ser una pregunta que va de acuerdo con el tema, pues hazlo ahí en el mismo grupo y hay varios maestros en el grupo. Si no contesto yo, contesta el doctor. Si no contesta el doctor, contesta la maestra. O sea, alguno de nosotros va a contestar y ya en los mensajes que se vayan recibiendo, probablemente en otras dudas que probablemente tendrían los compañeros y que a lo mejor no lo habían visto desde esa perspectiva, pues se va alineando, ¿verdad? Un conocimiento. Y ese es el concepto bíblico, ¿verdad? Tenemos nosotros como personas, tenemos una formación, somos limitados, somos finitos, habitamos en un cuerpo corruptible, somos pecadores, la diferencia de que somos arrepentidos, pero pecadores a final de cuentas, y necesitamos del perdón de Dios día con día. Mientras tenga vida, voy a ocupar su perdón, no porque me lo voy a pasar peque y peque y peque, sino que pues el que mira que está firme, pues eh, esté consciente de que no caiga, ¿verdad? Porque luego de repente me siento
el santo, pero luego le llega el Blue Demon y se hace la lucha sabrosa. Se acaba. Doctor Alfaro, pues yo creo que estaría bien cerrar, concluir. Adelante. Ajá. Ay Dios, a ver, permíteme. ¿Dónde está el? Ahí voy. Sí, ahí en lo que la encuentra, estamos allá a 2 clases de cerrar este Sí. módulo. No, nada más cerramos con esto, ¿verdad? Que quiero decírtelo. Y hay algo que después lo compartiremos en esa esencia del ser humano, pero esto lo acabo también de descubrir. Nos dice que hay ocasiones que el ser humano en el trayecto de nuestra vida, que no sabemos qué camino tomar, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, izquierda o derecha. Pero Él nos da un propósito, dice, ¿qué ves? Y dice en Zacarías, he mirado y aquí un candelabro de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para que las lámparas estén encima de él. Y esas lámparas son las luces direccionales que la vida nos da. En el centro es el Espíritu de Dios. Y después nos va dando conocimiento, sabiduría, aquello, hasta llegar a la paz y el encuentro con uno mismo y sobre todo la provisión. Entonces, esas direccionales que vamos a estar viviendo, este concepto bíblico de la persona, insisto, es cómo lo estamos viviendo nosotros. Sí, analicemos realmente y aquellas cuestiones donde no tenemos la convicción y la seguridad, decía ahorita el doctor Arturo, eso es lo que permite Dios para llevarlo y lo ponemos y clamamos porque nos dé la dirección, la sabiduría y la respuesta para ir creciendo. Dice que Él nos va llevando de gloria en gloria, de nivel en nivel, ensanchamos nuestro territorio, ensanchamos nuestro conocimiento y llegamos. Y dice que en la lucha no perdamos. Dice, porque la verdad, todo lo que hagamos tendrá la respuesta de la corona de gloria sobre nuestras vidas. Les bendigo mucho. Gracias por su tiempo, gracias por este momento y pues estamos, como lo dijo el doctor, en el chat. Cualquier duda, cualquier situación, cualquier compartir, me da un gusto verles. Les bendigo y estamos listos para la siguiente clase, Arturo. Gracias, doctor. Feliz noche para todos. Que descansen y con el favor de Dios nos vemos próxima semana. Repasen por ahí el material y vamos a meternos la próxima semana a lo espiritual.